Bueno, a esta hora les saludamos con mucho cariño, son las 10:15, bastante atrasado, hubo unos problemas técnicos por ahí, pero ya estamos en vivo y en directo como cada viernes en este programa al aire con nuestra gente, programa que hacemos todos los días de lunes a sábado a partir de las 9 hasta las 13 horas. Bueno, de lunes a jueves está Polo Márquez desde Quillota y yo estoy acompañándolos ahí, los acompaño entre el viernes, sábado y domingo con el programa Agro Chile que hacemos en la radio. Y hoy día tenemos un invitado muy especial que nos va a acompañar aquí un ratito porque el ex embajador, qué lindo ser embajador, me imagino, conocer tantos países, pasear. Qué envidia sana, ¿cierto? Por Patricio Lapia Ormazábal, es el que, como decía, embajador, también en cónsul, bueno, el otro día estuvo con nosotros en el programa Educación Financiera, nos acompañó junto a Alejandro Mancilla, y la verdad es que nos quedamos ahí comprometidos porque tiene un tema fundamental y muy importante que obviamente no ha estado ahí en las redes, pero sí es un temazo porque es el tema de la ley que se está tratando en el Parlamento sobre la eutanasia y obviamente también a los cuidados paliativos, me imagino, los cuales Patricio defiende. Así que te quiero saludar con mucho cariño, Patricio. Bienvenido a H Radio, bienvenido a este programa al aire con nuestra gente. Muchas gracias, Hernán. La verdad que es un agrado tremendo el poder volver a conversar contigo y también con los auditores de esta prestigiosa radio. Y hoy día, como tú bien dices, tenemos la intención de tratar un tema altamente sensible que está en la actualidad, por cuanto en el Congreso se está tramitando un proyecto de ley sobre la eutanasia y en el que también se hace referencia a los cuidados paliativos, no de la forma que yo quisiera, como lo diré más adelante, pero sí se aborda en alguna medida gracias a la solicitud de mucha gente, ¿no? Que no ha querido que eso quede ausente de ese proyecto de ley y en el marco de lo que el Poder Legislativo puede hacer. Sí, una ley de eutanasia que ya se ha realizado y se ha hecho en varios países en el mundo, producto de estas enfermedades terminales que muchas veces personas están conectadas por muchísimos años a un ventilador, no tienen ninguna posibilidad de volver a la vida. Hay casos emblemáticos como el del cantante Cerati, ¿no es cierto? Gustavo Cerati, de Soda Stereo, como Schumacher. Bueno, ahí bueno, Cerati falleció, Schumacher despertó después de varios años. En fin, y obviamente quienes defienden los cuidados paliativos es que hacer, ¿no es cierto?, que la persona tenga el mejor pasar posible hasta que, de acuerdo a sus convicciones y su religión, Dios los llame. ¿Podrías explicarnos un poquito, Patricio, qué significa la eutanasia? No solo lo que uno entiende, lo poco que uno entiende es que le permiten a la persona decidir si seguir viviendo o no, o si no puede la persona, que los familiares también tomen la decisión. Sí, cuando se habla de la eutanasia y de la práctica de la eutanasia, y era un poco el motivo central de nuestro encuentro de hoy, sí, era conversar sobre la eutanasia, pero no de cualquier forma, sino desde una mirada, desde la fe y la espiritualidad, ¿no? Y eso nos lleva precisamente a mirar un tema tan profundamente delicado y sensible, por cuanto toca todos los momentos de la vida y también de su término, ¿no? Que van calando muy hondo en la conciencia, en el corazón, en la espiritualidad y en el alma, tanto del paciente como de su familia y de sus amigos. Entonces, la eutanasia, cuando tú la miras desde el mundo, desde la fe, cualquiera que ésta sea, de cualquiera de las tradiciones religiosas, tanto cristianas como no cristianas, monoteístas, politeístas, e incluso una mirada desde la teosofía, ¿no?, del budismo, te llama profundamente la atención la tremenda coincidencia que existe en la mirada. Quizás no
con variantes en cuanto a la consecuencia que para algunas tradiciones espiritualistas o religiosas pudiera tener, ¿no? Me ¿Ya? refiero concretamente a la del budismo y a las concepciones teosóficas, ¿no? Que difieren un poco, o sea, no un poco, bastante, ¿no? Sí, En cuanto a la mirada de las grandes tradiciones religiosas que son el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, ¿no? Que tienen una mirada diferente en cuanto al final de lo que es la vida después de la vida, ¿no? ya, ya, Entonces, ahí hay una diferencia, pero la coincidencia absoluta está en cuanto a la condena de la práctica de la eutanasia, ya sea pasiva o activa. ya, Cuando la eutanasia es activa, es cuando eh, la persona por sí misma se causa la muerte. ya, ya, Y la pasiva es cuando un tercero, ¿no? La provoca. Y entonces ahí tú vas a ver donde inmediatamente empieza la gran confrontación espiritual. Y por eso que mira, es tan importante, Hernán, tratar este tema con delicadeza, sí, 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 ¿no? temazo, Porque cuando, cuando tú no eres empático para ver un tema tan delicado como esta, puedes hacer juicios de valores profundamente dolorosos para quienes, hoy día en Chile no se practica la eutanasia, ¿no es cierto? Pero para quienes han tenido algunas experiencias tristes, difíciles, me refiero, por ejemplo, familias que han tenido casos de suicidio, ¿no? Entre sus miembros. sí, Entonces, ¿cómo, cómo abordar aquello? ¿No? Cuando tú lo miras solamente con una frialdad teológica o dogmática, ujú, ¿no? O principista, ¿no? Y te olvidas de la parte humana. Entonces hay que tener mucho respeto, ¿no? ujú, Para sí, entender que esta es una reflexión que tiene que ser muy amplia, muy objetiva, desde la perspectiva de la ciencia, la razón y la fe, ¿no? Eh, y también comprendiendo que quienes la enfrentan se pueden encontrar sufriendo un dolor intolerable y muchas veces desde la soledad y el abandono, sí, ¿no? así es. Y ahí hay Sí, que tener también otra gran diferencia, ¿no? Existe una diferencia entre el dolor y el sufrimiento, ¿ya? ujú, Y ambas te pueden llevar, si no tienes los cuidados paliativos necesarios a tiempo, ¿no? A causarte la muerte, de sí, cualquier forma, ¿ya? sí, sí. Ya sea por la vía del Ana, suicidio o por la sí. vía de la eutanasia. Han habido casos muy, muy, muy potentes, como por ejemplo cuando la señora estaba y la señora le pidió a su marido que le ayudara a morir. Y así en infinidad de casos. Y cuando hablamos de cuidados paliativos, estamos hablando, estimado Patricio, es que el Estado provea de los medicamentos y todo, y también se genera la cultura de los cuidados paliativos para los enfermos terminales, Pero porque creo yo que esto de la ciencia se contrapone con el tema religioso. Obviamente siempre ha sido, allá donde han chocado temas religiosos con lo que dice la ciencia, cuando ya da por decir que la persona no tiene ninguna solución médica para volver a ser normal, ¿no? Y para seguir viviendo. Pero fíjate que no es que se contrapongan, ¿eh? Ah, ya, mira, A veces es todo lo contrario, ah, ya, ¿no? ya, Cuando tú ves el juramento hipocrático que hacen los médicos, ah, sí, sí, tú te das cuenta ahí clarísimamente donde tiene prohibición absoluta, se compromete el que el sí, sí, sí. médico, antes de ejercer, ¿no es cierto?, su profesión, a no causar muerte de ninguna manera. Uh-huh. De ninguna manera. El juramento hipocrático es muy bonito, es bastante largo, pero en la parte que concierne a lo que estamos hablando, Sí, eh, es bien preciso. Por eso que no siempre la religión y la ciencia eh, se contravienen.
Ya. En algunos casos se complementan, y en esta situación precisamente es cuando más se complementan. Ujú. Porque llega un momento en que es precisamente cuando la ciencia ya no tiene nada más que decir, porque ya lo ha hecho todo por tratar de salvar esa vida, es cuando precisamente eh, la fe, cualquiera que ésta sea, ¿ya? Cualquiera que Ya. ésta sea, juega un rol fundamental. Ah, ya. Por eso que en estos tiempos de pandemia ha sido tan difícil para nuestros pacientes, para nuestras familias, Ya. para nuestros equipos médicos, ¿no? El no tener esa asistencia. Y hemos visto que los médicos, las enfermeras, prácticamente se han transformado para dar los cuidados paliativos espirituales, ¿no? Eh, Se han transformado prácticamente en sacerdotes, rabinos, pastores, Ya. etcétera, ¿no? Que es lo que corresponde precisamente al ámbito de la fe. ¿Mm? Ujú. Y, y eso te va indicando hasta qué punto es complementario. Por eso es que es muy importante el tener claro que cuando tú te enfrentas a una decisión de esta naturaleza, voy a, por razones como las que comentábamos hace un Sí. momento, Sí. cuando puede existir un total abandono, total soledad, un dolor realmente intolerable o Ujú. un sufrimiento intolerable. El dolor es el físico, Sí. ¿ya? Sí. El sufrimiento no es solo físico, puede ser espiritual, puede ser psicológico, ¿no? En fin, y eso te puede conducir incluso a la muerte, ¿no? Al suicidio y también a tomar una decisión como de la que estamos hablando. Ujú. Entonces, eh, ahí es donde entra la fe, y la fe es la que en un momento determinado te marca ciertos caminos, Ya. te da ciertos parámetros en el cual tú podrías desenvolverte. Ah, ya. Y aquí Ya. cuando hablamos también de la vida y de la muerte, hay que tener muy claro que la vida y la muerte tienen que tener un sentido, Ah, ya. ¿no? Perfecto. Y el dolor también lo tiene que tener. Por eso que ahí ya entra a tallar la fe. La fe es la que en un momento determinado te puede dar esa respuesta de cómo tomo, cómo asumo, cómo vivo el dolor, cómo ofrezco Ah, ese ya. sufrimiento, ¿no? Ya. En el caso de las iglesias cristianas, ¿no? Y también de las monoteístas en general, tú puedes ofrendar el dolor. Tú puedes ¿Mm? dar la vida siempre Ya. por los demás, por una causa noble, Ya. pero nunca para beneficio propio, tú cortar tu vida. ¿Ah? ¿Por qué? Para las iglesias cristianas, y también para la judía y la islámica, ¿no es cierto?, para Sí. el mundo del Islam, eh, ahí está el respeto absoluto a los 10 mandamientos. Ah, Y ya. ahí tú chocas directamente con el quinto mandamiento, que es no matarás. Verás, sí, sí. Y No ahí, matarás. sí. Permíteme, ¿No? permíteme un segundo, Patricio. Estamos con Patricio Lapiat Ormazábal, ex embajador, y también, obviamente, queremos felicitarte, Patricio, por estar preocupado de un tema tan relevante y tan importante para la vida de las personas. Me imagino que tú no estás de acuerdo con el tema de la eutanasia, por lo que te he conocido poquito. ¿Estás de acuerdo que se debe profundizar y mejorar el tema de los cuidados paliativos? Pero, pero también yo te quiero ser sincero yo para mí, yo creo que la eutanasia en algunos casos debiese estar esa ley. Yo creo que así como hablamos siempre de la libertad del individuo, de la libertad de las personas, la libertad de pensar, la libertad de hacer de su vida lo que uno quiera, obviamente se contrapone con lo que dice la religión. Cuando tú hablas del quinto mandamiento, no matarás, y vemos que sería para otro programa, pero vemos como la iglesia cometió personas, no la iglesia, personas, sacerdotes, papas,
iban a la guerra y teniendo ese quinto mandamiento, ¿no es cierto? Entonces uno dice, ¿por qué se permitía en los 600 años de Inquisición, por ejemplo, que la iglesia mandaba a los inquisidores a torturar, a matar personas cuando hay un quinto mandamiento? Entonces se contrapone ahora con personas que tienen la religión determinada y dicen, no, hay un quinto mandamiento, no matarás. Pero también los que no creemos los que creemos un poco que se debería hacer la ley de eutanasia, es cuando uno conoce, por ejemplo, me pasó a mí con mi madre cayó en coma 35 días y no tenían, o sea, de partida me dijeron que mi mamá se había muerto el cerebro, la mitad del cerebro, y no tenía ninguna posibilidad de vivir. Y yo la cuidé por 35 días, a pesar de tener muchos hermanos, yo no aguantaba, yo estaba ahí 24 horas, y si dormía 1 hora, 2 horas diarias era mucho. Y sufrí en carne propia. Y después yo entendí, por ejemplo, los últimos días, porque ella murió en Año Nuevo, en Navidad, yo sentía y sentíamos que ella quería irse, quería ir a descansar. Y lamentablemente tuvimos que esperar, y su muerte, cuando le llegó el día del Año Nuevo, fue de un sufrimiento enorme, y yo lo viví, lo vi ahí, como ella sufrió para morir. Entonces que tu madre sufra para morir, uno, chuta, ¿qué pasa aquí? Yo empecé a hacer una investigación de las religiones, y después me fui por el lado de conocer este tema de la eutanasia y todo el tema. Entonces, a lo mejor estoy mal en lo que estoy diciendo, estoy equivocado, pero yo creo que en algunos casos sí la eutanasia debiese estar. Pero, ¿cuál es tu opinión frente a la ley que se está generando hoy día en Chile por el tema de la eutanasia? Mira, yo creo, como dije al comienzo, esto es un tema tremendamente personal. No se trata de estar de acuerdo o en desacuerdo. Así es. Quien tiene que tomar una posición es quien lo va a sufrir en carne propia. El que lo sufre en carne propia, el que por alguna u otra razón va a enfrentarse a esa situación o se ha enfrentado al momento de tomar una decisión suicida, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, pero es importante tener presente cuáles son las miradas de la fe, porque eso también tiene una incidencia tremendamente importante en el final de la vida, cómo se asume ese final de la vida. Sí. Yo, al igual que tú, me tocó cuidar a mi madre, que falleció a los 95 años, y se fue poco a poco, ¿no es cierto?, desgastando. Y ahí había un tema en que llegó un momento en que consulté con un obispo experto en ética teológica, y qué era lo que cuál era el proceder en un momento determinado ante eso. Cuando tú sabes que ya, como en el caso de tu madre y también en el mío, en un momento determinado, ya no hay una esperanza de vida con calidad de vida, ¿ya? Y por eso que ahí está la diferencia entre los cuidados paliativos y la eutanasia, ¿ya? Los cuidados paliativos, que hoy día solamente la ley está la garantiza para los enfermos de cáncer, y me parece absolutamente necesario y razonable, no está abierta a otras enfermedades tremendamente dolorosas, ¿no?, que también deberían estar. Por eso que los cuidados paliativos universales son tremendamente importantes. Ahí es donde los cuidados paliativos pueden sedar a una persona hasta el momento de su muerte natural. Que es lo que acaba de hacer una doctora, que hace unos días en la televisión pasaron la entrevista previa que le hicieron a ella cuando ella se despidió, ¿no?, y pidió esos cuidados paliativos. Ya estaba enferma de cáncer, ¿no?, con un cáncer absolutamente terminal, tremendamente doloroso, y ella pidió dentro del marco de los cuidados paliativos, ¿no?, terapéuticos, la sedación absoluta. Ahora, cuando hablamos de la mirada espiritual, la mirada de la fe, ¿no?, también existe otra gran coincidencia cuando tú ves que no hay ninguna tradición religiosa que permita ni autorice el encarnizamiento terapéutico. Es decir, mire, a esta persona
la tenemos que enchufar a 500 mangueras, ¿no? Para tenerla viva Sí, ahí, ad eternum, no importando su calidad de vida y también su dignidad de persona, ¿no? Por eso que sí, tampoco, por eso que hay que ser muy cuidadoso cuando se tratan estos temas, ¿eh? Muy sí, cuidadoso. sí, Y cuando hablamos de los cuidados paliativos, estos cuidados paliativos no solo son de medicamentos, de fármacos, de drogas, también ahí entra a tallar un equipo multidisciplinario, ¿no? De psicólogos, psiquiatras, fisiatras, dependiendo de las necesidades del paciente. Y de la mano va el, el cuidado paliativo que ofrece el mundo espiritual, que es ese acompañamiento espiritual de los enfermos, sí, ¿no? sí, Que es el poder acompañarles, el poder mitigar los dolores del alma y el prepararlo para el trance de muerte, ¿ya? ya, Para esa aceptación, porque también sí, a veces produce sí, un gran terror, ¿ya? Cuando te dicen, mire, usted está condenado, ya le quedan, qué sé yo, 30 días, sí, ¿no? Tú sí, ahí en ese momento te das cuenta que no eras infinito para la vida terrenal, ya, ¿no? ya, Que había un término, pero está esa gran sombra, ¿qué viene después? Y ese que viene después, solo la fe te lo ilumina, solo la fe, cualquiera que sea, te lo ilumina. Por eso que aquí no se trata de si uno u otro está de acuerdo, se trata de ver cómo va a mirar, a vivir aquel ujú, paciente que está en esa situación extrema. ¿Qué le va a complicar más? Si su fe le está diciendo que eso contraviene los preceptos de su fe, ¿no? sí, Tantas las que como te dije, en el mundo budista también, que sí, es donde se tiene toda la ley kármica, sí, ¿no? En la teosofía que se habla de la ley kármica, ¿no? La ley también, por eso mismo te lo rechaza, te rechaza la eutanasia y el suicidio, en el caso del budismo y en el caso de la teosofía que tiene esta mirada de la ley kármica, ya, porque dice que cuando tú estás en este mundo, tú vienes a hacer un aprendizaje. ya, Y normalmente te hablan de la gente con una vieja espiritualidad, es decir, ha tenido una sucesión de reencarnaciones que le ha permitido tener una gran experiencia de distintas vidas para llegar a alcanzar ese nivel superior que la va a fundir en esa divinidad o en ese ser espiritual sí, superior, ¿no? sí, En el caso de la budista es la sabiduría, ¿no? ya, Que es la que ilumina, ¿no? sí, Tú te fundes cuando ya alcanzas toda esta cadena de superación, alcanza ese nivel. Entonces, ¿qué te dice? Mire, si usted se suicida o si usted mata a alguien, usted eso lo va a pagar. ya, Puede que lo pague en esta vida, pero si no lo paga en esta vida, lo va a pagar en la próxima. ¿Y cómo lo va a pagar? Lo va a pagar volviendo a vivirlo, porque usted tiene que tener la experiencia ya, que usted ha soslayado voluntariamente. Si no, no puede seguir avanzando ujú, en esa cadena, ¿no es cierto?, de purificación. ¿Ya? Entonces, ahí tú ves que hay algo, eh, por eso que todas estas creencias inspiradas en la teosofía, ¿no? Y en algunas en el budismo, ¿no es cierto?, te sí, advierten esto. ¿Eh? Todo lo que usted haga aquí, lo pagará aquí o lo pagará allá, pero lo va a pagar en una nueva vida, de todas maneras. Si tú asesinas a alguien, bueno, vivirás esa experiencia a la inversa, ya, vivirás el sufrimiento que causaste a ese a quien le quitaste la vida y tu familia, o tú mismo como parte de esa familia, sufrirás lo que hiciste sufrir a quien le privaste la vida. perfecto. ¿Ya? Oye, Patricio, estamos con Patricio Lapiazna, él es embajador y también está ahí jugándosela. ¿Cuál es tu rol hoy día en cuanto a la defensa de los cuidados paliativos? También me decías que tú estás representando, trabajando
para la Cancillería en estos temas. Cuéntanos un poquito cuál ha sido tu labor o tu labor que has hecho estos años o lo que estás haciendo hoy día en pos de aportar, ¿no es cierto?, tal vez a la discusión de la ley que se está tratando en el Parlamento, que es sobre el tema de la... Porque creo que seguramente dentro de esa ley de la eutanasia también va a ir un poco el financiamiento para los cuidados paliativos, para la gente que opte por mantener con vida a la persona, ya sea la persona misma que está enferma, que tenga conciencia, ¿no es cierto?, o la que no tiene conciencia, que lo hagan los familiares. ¿Cuál ha sido tu rol hasta en este minuto o qué has hecho? Bueno, yo en este minuto eh, he procurado colaborar ¿Ya? eh, mediante columnas de opinión, en fin, con algunas asesorías, absolutamente ad honorem, por supuesto, ¿Sí? ¿Ya? ¿no? Precisamente para alcanzar ese objetivo que es el que nuestro Parlamento pueda aprobar una ley de cuidados paliativos universales, Ah, ya, ya. ¿no? Yo tengo la ¿Pero irían convicción, dentro de esta misma ley de la ley de eutanasia o tiene que ser dos leyes separadas? mira, en este momento, como comentábamos al inicio, el proyecto de ley menciona, a raíz precisamente de la solicitud ciudadana, ¿no? Sí, En el Congreso, eh, menciona los cuidados paliativos, pero el Congreso, como tú bien sabes, no puede en ningún proyecto de ley establecer presupuesto, porque esa es una iniciativa que corresponde ah, al sí, Ejecutivo, obviamente, sí, sí, ¿verdad? sí, de Entonces, acuerdo. bueno, eh, eh, cuando tú haces la mención, bueno, sin duda que es un avance, ¿no? Al reconocer la necesidad de la existencia de cuidados paliativos. Ujú. Pero si no la provees de los presupuestos necesarios, la verdad que no pasa de ser más que una muy buena intención. Y no me cabe duda que el parlamentario no la tiene, ¿no? Ya, Yo no dudo de eso, ¿no? Pero sí se hace necesario entonces que sea el Ejecutivo el que envíe una indicación al Congreso agregando aquel articulado, aquella indicación, sí, ¿no? O bien proponga un nuevo proyecto de ley de cuidados paliativos que, según entiendo, hace unos días se anunció, ¿no? ya, Que se va a hacer. Pero así yo creo que cada cosa tiene su afán, ¿no? ya. Y yo creo que primero hay que legislar para la vida y luego para la muerte, ¿no? Perfecto, me parece muy bien. Entonces, tenemos que tratar de que la gente tenga todas las opciones que hay necesarias a su mano. Y no podemos ser indolentes al dolor humano, al dolor humano. Ujú, ujú. Cuando tú visitas yo soy ministro ordenado de la Iglesia Católica, Sí, y cuando me ha tocado visitar muchas veces los hospitales, ¿no? Tanto de niños como de adultos y los hogares de ancianos, y he tenido que también acompañar espiritualmente, ujú, bueno, tú te das cuenta de lo importante que es, de lo importante que es, ya. y también de lo injusto que es que el que menos tiene tenga que sufrir más, porque no Así es. tiene En eso, a de su eso, alcance sí, los recursos necesarios. así es. Entonces, no se trata de mandarlos a morir y abrirles vías a la muerte. No, se trata de darles una mejor vida hasta el momento de su muerte natural. Perfecto, perfecto. Esa es la gran diferencia. ¿Entiendes tú? La otra ya es una decisión personal, como te decía. Nadie es quien para juzgar al otro. Solo desde la mirada de la fe y mi mirada de fe, solo Dios conoce lo que hay en el corazón del hombre, Ya, de la persona. sí, Solo Él. ¿Quién soy yo para juzgar al que tome una decisión así? ¿Quién soy yo para juzgar a alguien que se ha quitado la vida? ¿Acaso sé yo lo que él sentía, lo que le dolía, su sufrimiento, su abandono, su impotencia? Si tenía o no tenía las fuerzas necesarias para poder hacer frente a aquello. ¿Y dónde estaban los demás que a lo mejor pudieron ayudarles? O bien, aún habiéndole ayudado, no lograron el objetivo de llenar ese espacio de dolor,
de angustia y de sufrimiento. Sí. Eso es que no hay que llegar y hablar de estas cosas Sí. de manera... Y además un tema muy delicado, seguramente personas que nos están escuchando a esta hora en H Radio 88.3 en toda la provincia de Petorca, por todas nuestras plataformas, seguramente estamos tocando casos que tienen ellos, en el caso de personas ya postradas, personas esperando la muerte digna o la muerte natural, como tú dices. Pero en fin, esperemos que los legisladores estén a la altura y salga una buena ley, obviamente, y que es difícil dejar conforme a todos, Patricio, pero es un tema que nosotros como sociedad ya deberíamos tomarlo muy en serio, porque aún habiendo que se han descubierto muchísimos medicamentos, muchas cosas que ayudan a los seres humanos a sobrevivir a grandes tragedias de enfermedades que a veces son muy terribles, pero aún así todavía hay casos que no se puede hacer nada más que esperar, ¿no es cierto?, el que la persona fallezca. Y en eso obviamente hay distintas miradas, personas que quisieran que su familiar se fuera a descansar y tener las herramientas para que no solamente deje de sufrir él, sino también deje de sufrir la familia, porque también nosotros lo pasamos muy mal esos 35 días que mi mamá estuvo en coma, la sufrimos mucho, incluso hubo discusión entre nosotros, porque la tensión, el estrés era demasiado grande, y eso se tiene que hacer, se tiene que legislar para que las personas tengan alternativas ya sea de los cuidados paliativos o que tengan la herramienta si es que se aprueba una posibilidad de una eutanasia. Te quiero agradecer como siempre, Patricio, quiero que este tema lo volvamos a abordar, te voy a molestar en otro momento, voy a tomar una de tus columnas y la voy a colocar junto al video y junto al audio de esta entrevista, para que la gente sepa que aquí en H Radio también tocamos estos temas tan potentes, tan delicados y tan importantes para nuestra sociedad. Así que gracias por tu tiempo, Patricio, por compartir contigo la gran experiencia que estás teniendo, el gran aporte que estás haciendo a una discusión de un tema tan relevante e importante como es el que se está tratando en el Parlamento hoy día. Y esa es la idea de nuestra... personas como tú siempre van a tener espacio en nuestra radio, porque creo que nosotros cuando creamos este medio de comunicación, lo primero que pensamos fue hacer que la gente tuviera una buena información, tuviera una buena discusión de los grandes temas. Y este es un gran tema. Así que te vamos a convocar en otro minuto para que sigamos conversando, porque es un tema largo de hablar y nada. Y te invito también, si quieres, compartir con alguien más la pantalla, con alguien que tú conozcas, que también sabe y acto de este tema. Yo feliz de poder compartir un programa, otra entrevista con ustedes. Así que gracias, Patricio, ¿eh? Muchas gracias a ti, Hernán, por permitir poder abordar estos temas que son sensibles, ¿no? Y que van mucho más allá de una contingencia, ¿no? Son tremendamente humanos, ¿eh? Así es. Y cuando hablamos de la humanización de la salud, estos temas también están presentes. Y la humanización no solo de la salud, sino que de nuestro proceder y actuar en todo momento. Sí, vale. Así que te quedo muy agradecido. Perfecto. Dame un segundo, ya nos tenemos que ir, vamos a volver, son 12:48, vamos a seguir un ratito más con ustedes y recuerden, entonces a las 12 del día tenemos la hora de los contadores con el presidente del Consejo Regional Valparaíso, el Colegio de Contadores de Chile, en la hora de los contadores. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con ustedes, no se vayan.